Muy buenas tengan todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a tratar el tema de NAT o Network Address Translation. Vamos a ver NAT, como les dije, Network Address Translation. ¿Ok? ¿Qué significa esto o qué hacemos con NAT? ¿Ok? Resulta que, vamos a correr un poco esto para acá. Como todos sabemos, ¿verdad? Ya hemos hablado y conforme han ido pasando los videos y hemos ido estudiando más a detalle todo lo que tiene que ver con redes, existen rangos de IPs privadas y públicas, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué significa esto? ¿O qué serían estos? En el rango de las privadas tenemos 10.0.0.0 hasta el 10.255.255. Dentro de y esas son conocidas como clase A. Tenemos las clase B 172.16.0.0 hasta 172.31.255. ¿Ok? Y por último tenemos el famosísimo en clase C tenemos el famoso e inmortal que en todo lado lo vamos a ver en las redes 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Ok, todo esto, ¿verdad? Establecido por el RFC 1918, si tienen interés de leer un poco más literatura del estándar. Entonces, todo lo demás básicamente son las públicas. Y ya vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, recordemos, tenemos el rango de clase A, clase B y clase C, que lo hemos utilizado para diferentes ejercicios, para hacer conexiones punto a punto, tener subredes en slash 24 o subneteadas, cualquiera de los casos. Pero siempre hemos utilizado este rango 10, algo, ¿verdad? Nunca hemos usado 11 o 9 o 8 o 12 o 13, nada de eso. Siempre en clase A. En clase A utilizamos 172.16, lo que sea, y en clase C 192.168, lo que sea, ¿verdad? Bueno, 16 y hasta 31 en clase B. Pues resulta que esto es pues parte de la estandarización de cómo se asignan las IPs en el rango público y en el rango privado. Cuando hablamos de rango público y rango privado esto es un edificio de una compañía y aquí tenemos routers que trabajan dentro de un dominio de IPs privadas. Por algún momento, alguna conexión o varias conexiones, vamos a llegar al mundo de al mundo de internet por diferentes medios, ¿verdad? Puede ser conexiones punto a punto, pueden ser VPNs, pueden ser qué sé yo, conexiones de ADSL, lo que sea. Vamos a llegar al mundo de internet donde dominan las IPs públicas. Ahora, dado el estándar y que IP versión 4 tiene un número finito de direcciones, y para en una revisión del estándar poder limitar y reservar y proteger las direcciones públicas disponibles, se determinó que las redes privadas iban a ser el rango que dijimos o que mencionamos anteriormente, y todo lo demás serían del rango público. Por ejemplo, vamos a ver qué sé yo, por ejemplo, vamos a ir rápidamente y voy a hacer un what's my IP en mi computadora, por ejemplo acá, y vean que la IP pública a la cual o por la cual yo tengo conexión a internet, por ejemplo, es 190.113.115.120.
¿verdad? Esto host no estoy seguro a qué se referirá, probablemente sea algún dispositivo entre mi equipo, ¿verdad? Que es un equipo terminal, y la salida a internet de mi proveedor de servicios, ¿verdad? Entonces, esta es la IP pública por la cual yo tengo conexión al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, en, en resumen, si este es el routercito que tengo en mi casa y tengo una conexión por cable modem, ¿verdad? Que aquí en mi caso es cable modem, entonces sale un cable coaxial, hacia una red híbrida, se llama HFC, Hybrid Fiber Copper, creo que es así, sí, ajá, del pro de servicio, y después hay salida a internet por la IP que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que sería como el default gateway de la red de pro de servicios, que es la primera IP pública que se ve que tiene salida a internet, por decirlo de alguna manera. Entonces acá estoy yo en esta computadora y, como podrán saber, mi IP es 192.168.0. algo, porque usualmente y por defecto todos los routers o los home routers que tienen alguna capacidad de configurar Wi-Fi, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, antenitas y pueden emitir señal Wi-Fi. Usualmente tienen este rango por defecto y usualmente nuestros laptops se conectan y agarran una IP a través del servicio de HCP, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, CMD, voy a hacer ipconfig. Ven que yo tengo, por ejemplo, la 192.168.0.3, ¿verdad? Mi default gateway es el 0.1, que es mi router de la casa. Pero quiero ver más información. Si hago /all, van a ver, por ejemplo, que yo acá tengo, de nuevo les dije, el default gateway, el DHCP server de mi casa es el router, que es modem inalámbrico, y tengo mis DNS servers, que son unos DNS servers públicos bastante usados por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, NAT es esta herramienta que nos permite traducir, esto va a ser un NAT router, cualquier IP que sea, es un switch y es una conexión a internet. Entonces, esto es una DSP, un Internet Service Provider. NAT es este feature que nos permite tomar las direcciones privadas, como la 192.168.0.3, creo que era la mía, y nos permite comunicarnos con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque según el estándar y como se definió en su momento, como este rango de IPs es privado, ¿verdad? Cuando uno intenta enviar o tratar de comunicarse con el servidor de Google, el de Microsoft, el de Facebook, etcétera, utilizando como source una de estas IPs, los proveedores de servicio no van a enrutar ese tráfico, van a hacerle drop o a botarlos. Porque ellos tienen que cumplir con regulaciones y demás que dice que a través de las redes de internet de proveedores de servicio únicamente pueden navegar de alguna manera IPs que sean del rango público. Y como les dije claramente, en IPv4 no hay suficientes IPs para que cada uno de los dispositivos del mundo tenga una IP pública. Entonces, como mecanismo de reserva y de control para que rindan, básicamente sería la palabra, las IPs de versión 4 hasta que se haga la transición completa de IPv6, que de hecho todavía le falta bastante, porque de hecho me acabo de dar cuenta en la página que estamos haciendo lo de What's My IP, hay una estadística muy interesante y está viendo que es cierto, que este es el IPv6 adoption. Vean que a enero de 2020, y podemos hacer esto más cercano, el último muestreo, probablemente la última reseña, dice que del 100% de todo internet, solamente el 29.60% ha migrado a IPv6. Entonces todavía falta
mucho tiempo, o al menos un par de décadas por lo menos, para que todos al final de cuentas tengamos una IP versión 6 en cada uno de nuestros dispositivos y tengamos conexión directa a internet, ¿verdad? Entonces por ahora tendremos IPv4 por unas 2 décadas probablemente más, o hasta más. Muy probablemente sean hasta 3 décadas. Bueno, eso es si no pasa algo de aquí a 2 o 3 años en donde hay que inmediatamente migrar absolutamente todo a IPv6. Pero bueno, ya veremos. De nuevo, IPv6 se ha venido adoptando con el tiempo y ha tenido sus altibajos en los últimos 10 años que me pone a reflexionar que probablemente vamos a IPv4 por bastante más tiempo. Pero bueno, entonces por mientras no tengamos la capacidad de tener una IP versión 6 para cada uno de los dispositivos del mundo, tendremos que seguir jugando con una cantidad limitada de IP pública en redes utilizando segmentos de red privados. Okay, entonces, ya que sabemos cuál es la funcionalidad de NAT, ¿verdad? Sabemos cuál es el objetivo, es permitir a las IPs de rango privado salir al mundo y tener acceso al resto de los dispositivos de la red, porque como dijimos antes, las redes o las IPs que estén dentro del rango que determina las IPs privadas, sea A, B o C, no son ruteables en internet. Entonces eso es lo que nos permite hacer NAT, que nuestras conexiones desde redes privadas o redes con IPs privadas sean capaces de hablar en el mundo exterior, ¿verdad? A través de el router cumpliendo la función de translation, ¿verdad? O de que está traduciendo de privado a público en ese caso. Hay 3 métodos principales que vamos a ver el día de hoy. Estos son NAT estático, static NAT. Tenemos también el NAT dinámico, dynamic. Y tenemos PAT, que esto es port o NAT overflow, que es básicamente port address translation. Ya veremos un poco la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver que el más comúnmente utilizado es PAT, o si no tendremos también el static, que ya veremos en un ejemplo por qué. Bueno, vamos a ir a nuestra topología de ejemplo. Como pueden ver acá, ya todo, igual que en videos anteriores, toda la topología acá está configurada, todo funciona. Tengo acá, como pueden ver, una PC en la red 10.0, una PC en la 20.0 y otra en la 30.0, cada una es una máscara /24. Tengo protocolo de enrutamiento USPF entre el NAT router y los 2 switches multicapa, y tengo una conexión directa a lo que podría ser un proveedor de servicio, donde acá tengo un par de interfaces loopback para simular una conexión al proveedor de servicio. Show IP interface brief, exclude, unassign. Ven que tengo la 190.115.110 como mi interfaz del proveedor de servicio, y tengo 2 loopbacks, la 4444 y 8888, que voy a utilizar para hacer pruebas de conectividad. Lo primero que tienen que entender es que si yo quisiera, o si una persona de una compañía quisiera, podría configurar todo su enrutamiento de manera que, aunque saben que el proveedor de servicios no va a enrutar los paquetes que vienen con un source de una IP privada, podría tratar de enviar paquetes hacia el proveedor de servicio. Lo que sucede es que el proveedor de servicio, al ver que el source address no es una IP pública, una IP del rango público, va a botar el paquete. Pero o sea, nosotros somos capaces 100% de intentarlo. Lo que pasa es que el proveedor de servicio debería bloquear eso. Y es importante porque en las redes de proveedores de servicio
también hay protocolos de enrutamiento. Aquí se pueden conectar a otras 9 otros proveedores y así, ¿verdad? Y ahí por todo el mundo, ¿verdad? Y en este dominio, ¿verdad? En el dominio donde están todos los proveedores de servicio, el hecho de que se esté enrutando tráfico de una IP privada podría resultar en fallos de conectividad, porque por alguna razón, por ejemplo, si este proveedor de servicio de acá confía en que el primario va a botar cualquier tráfico generado desde una IP privada, entonces él no, por ejemplo, no estaría o no configuraría su dispositivo de manera tal que bote ese tráfico. Entonces podría empezar a causar efectos inesperados en el rendimiento de la red. Por lo tanto, de nuevo, si en algún momento les corresponde o si tienen la oportunidad de configurar una conexión a un proveedor de servicio, podrían intentar navegar a algún sitio de internet utilizando una IP de rango privado, y verían que fácilmente el tráfico se los empezarían a rechazar, ¿verdad? Porque del lado del proveedor de servicio ellos están sus equipos están configurados de manera tal que solamente tráfico con fuente de una IP pública sea procesado para envío al resto del mundo. Entonces, vamos a ver primero un IP addressing, perdón, el static NAT. En el static NAT, como su nombre lo sugiere, vamos a hacer una configuración estática de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si notan, vean que las IPs que yo tengo en esta conexión de pruebas de servicio, en esta simulación, son 190.115.105, 115.115.97 y /28, ¿verdad? Que eso es una máscara 240. ¿Okay? Eso me va a permitir a mí tener en este rango de la IP 96 hasta la 111. Entonces, acá tengo unas cuantas IPs con las que yo puedo jugar, ¿verdad? Tengo la 96 está reservada, entonces la primera 97 y la 111 reservada también, entonces la última 110. Tengo 13 IPs, ¿verdad? Ahora, no todas las IPs van a ser, o sea, no siempre va a ser este tipo de conexión, pero lo hice de esta manera para poder tener la facilidad y la flexibilidad de hacer las cosas que vamos a hacer con esta misma topología. Entonces, pueden ver que tenemos 97, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros recibimos este rango del pro de servicios y me dice, mira, tú tienes que configurar la interfaz de tu lado con la IP 97 y nosotros les vamos a permitir utilizar la IP 98 y 99 para o como sus IPs públicas. ¿Cómo es esto? Resulta que en Static podemos hacer una traducción 1 a 1. Eso quiere decir que yo podría tomar la IP de este host 1010 y hacer un NAT, una configuración de NAT que haga que este IP salga al mundo como 190.115.115.98. Entonces esta computadora tendría una IP pública exclusiva para navegar hacia internet. Y de igual manera podemos ver que este host de acá tuviese la segunda IP asignada manualmente. ¿Qué es el problema? Que cuando tenemos configuración de NAT 1 a 1, ocupamos la misma cantidad de IP públicas que de IPs privadas. Y como ustedes saben, como las IPs públicas son limitadas, tienen un alto costo. Si ustedes se lo han preguntado, o si ustedes llaman, por ejemplo, a su proveedor de servicio, qué sé yo, que sea Telecable, que sea Tigo, que sea lo que sea, ¿verdad? Y ustedes les dicen, me gustaría que aparte de mi conexión de internet, que yo ya tengo, me gustaría que ustedes me asignen una IP pública fija. Porque en las conexiones de hogar es común que utilicen un pool de direcciones, o sea, hay un rango de direcciones que se están asignando dinámicamente. Entonces, si ustedes piden reservar una IP pública para ustedes, estarían quitando del pool disponible para el resto del nodo una IP pública que ellos puedan utilizar. Entonces van a cobrar
un costo adicional, y ese costo adicional no suele ser tan barato. Entonces, el hecho de que tengamos que suscribir del proveedor de servicios la misma cantidad de direcciones públicas que de direcciones privadas de host termina siendo muy caro. Por lo tanto, este tipo de configuraciones se utilizan para funciones específicas, como por ejemplo tener un servidor dedicado, ¿verdad? Que tiene conexión a través de un firewall que hace NAT a internet, por ejemplo, un servidor de correo, ¿verdad? Que tengo un servidor de correo configurado por acá y que mis trabajadores desde internet puedan conectarse al, qué sé yo, que sea mail lo que sea.com, y que la IP pública sea, como les digo, 190.115.115.98. Entonces, cada vez que alguien intente conectarse a esta IP desde internet, NAT se da cuenta que la configuración punto a punto dice, mira, esa IP pública es este servidor de correo, entonces la gente puede acceder a su correo desde internet, ¿verdad? Hay mejores maneras de hacerlo, pero esta es una de las o de los casos en que podríamos ver esta configuración. Bueno, ya hablamos un poco al respecto. Vamos a ir a configurar. Como pueden ver, si vemos nuestro router acá, nuestro NAT router, vemos que tenemos show IP interface brief, excluded unassigned, y vemos que una loopback, que es la que utilizo para conectividad desde las redes LAN hasta el router para corroborar que todo esté funcionando bien, es la siguiente, y vamos a hacer ping para verificar que podemos llegar hasta el NAT router sin problemas. ¿Sí? Vamos a hacerle ping sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, ahí está al revés, pero bueno, ahí está, funciona todo bien. Para que Trace a veces se pone un poco loco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: con Static NAT debemos hacer la asignación 1 a 1. Entonces, vamos a hacer una asignación 1 a 1. Como les dije, nuestro proveedor de servicio, o en este ejemplo que tenemos acá, tenemos la 97 con la interfaz de acá, la 110 la del proveedor de servicio, y nosotros podemos utilizar 190, 115, 115.98 y 99. Ok, esas son las dos IPs que podemos asignar de manera manual o en configuración de punto a punto para NAT estático. Sepan que este es NAT estático y tendremos otros dos tipos diferentes de NAT que configurar el día de hoy. Entonces, vamos al NAT router y vamos al modo de configuración global. Voy a ir explicando paso a paso el comando que voy a utilizar. Entonces, lo primero es IP, ¿verdad? Si hacemos signo de pregunta, vemos todas las opciones de IP. Hemos utilizado Access List, hemos utilizado, por ejemplo, Name Server, hemos utilizado IP Route para Static Routing, hacemos IP Routing, hemos utilizado varias opciones, pero la que vamos a utilizar es claramente NAT. Y vean lo que dice NAT Configuration Commands, o sea, vamos a habilitar NAT. Eso es lo que estamos diciendo. Luego dice Inside Address Translation, Outside Address Translation o Pool, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una traducción de inside, del lado privado, hacia el outside, que es el lado público. Entonces vamos a utilizar el keyword inside. El pool lo utilizaremos en el siguiente ejemplo, pero vamos a quedarnos ahorita por el IPNAT inside para hacer el one-to-one. Después de eso nos dice source. Vamos a ver cuál es el source. Y podemos decir una lista, ¿verdad? Que este list se refiere a un access list. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un access list para permitir más de una subred, por ejemplo. Pero en el caso de un one-to-one translation, vamos a utilizar el keyword que dice static. Entonces, ¿qué sigue después de static? Dice specify static local to global mapping. Entonces, si hacemos question mark en static, vean que tenemos ABCD, o sea, en formato IP, o podríamos hacer una traducción de TCP y UDP.
Vamos a ver ese ejemplo más adelante, pero primero vamos a hacer un one-to-one utilizando la IP. Entonces, como les dije, vamos a traducir la IP 192.168.10.10. Después de eso nos dice que indiquemos el inside global IP address. Inside local, inside global se refiere básicamente inside local, la IP interna. Inside global se refiere a la IP que vamos a utilizar del lado de la conexión al proveedor de servicios. Entonces, como les dije, iba a ser la 98. Entonces vamos a decir que el inside global va a ser la 190.115.115.98 y listo. ¿Okay? Ese es todo el comando. Se ve largo, pero si lo repasamos poco a poco no es tan complicado. Vamos a hacer la segunda traducción. IP NAT, o sea, vamos a configurar NAT que sea de interno a externo, o sea, de inside to outside. Le vamos a decir que el source es una IP estática que va a ser en este segundo caso la 2010 y que el outside global, perdón, el inside global va a ser la 99, que es la segunda IP que tenemos disponible para nuestra conexión de proveedor de servicios. Entonces, eso es todo. Eso es todo, la configuración. Ahora, si se dan cuenta, estas dos líneas están configuradas en el modo de configuración global, pero no están asignadas a ningún lugar. Y piensen esto parecido a un access list. Hay que aplicarlo en una interfaz para que se ejecute, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, además, vamos a ver. Si nosotros intentamos hacer ahorita ping a la loopback 8888, vean que tenemos un destination host unreachable, ¿verdad? O timeouts, lo que sea, no vamos a poder llegar al otro lado. Para simular esto, yo lo que hice fue un access list en la interfaz del ISP router, donde bloqueo todo lo que no sea tráfico del rango público. Vean que hice un access list aquí, public IP only. Ven que estoy bloqueando lo que, digamos, solo voy a permitir tráfico de este rango, ¿verdad? Puede hacerse así, o podría yo, por ejemplo, hacer un access list acá afuera. Pero me gusta más el hecho de hacerlo aquí adentro, porque estamos simulando que somos el proveedor de servicio, que no vamos a aceptar absolutamente nada que no sea las IPs públicas. Entonces me gusta sentir que soy tanto la compañía que tiene el servicio como el proveedor de servicios que está dando el servicio hacia internet. Entonces se siente interesante. Entonces lo que tenemos que hacer es definir cuál es la interfaz inside, de donde proviene el tráfico interno, y la interfaz outside, que es a donde tendremos nuestra conexión al proveedor de servicios. Entonces, si hacemos una revisión rápidamente, sabemos que nuestras interfaz inside son las que tienen conexión con el resto de la red interna, ¿verdad? Donde están nuestros hosts de rango privado, y vean que este router tiene dos conexiones hacia la red. Entonces, el análisis nos indicaría que estas dos interfaces son las que son inside, y por tanto la interfaz serial que conecta al proveedor de servicio sería la outside, porque también ahí están las IPs de rango público. Por eso es mucho más sencillo. Entonces haremos interface gigabit ethernet 000 y vamos a definir el comando IP NAT inside. Vean que aquí yo no tengo que especificar nada de cuál NAT. Entonces con esto podemos deducir que solamente podemos aplicar un IP NAT inside, uno inside y uno outside. ¿Ok? Eso es como access list, ¿verdad? Solamente uno por sentido. Entonces tienen que ser cuidadosos a la hora de que cuando tengan que configurar NAT, sepan que solamente pueden configurar uno de ingreso y uno de egreso. Entonces hay que planearlo de manera adecuada. Entonces la Gigabit Ethernet 000 es inside y la 001 también. Ahora, perdón, me faltó una más. Tenemos que ir a la interfaz serial, que es la que tenemos comunicación con el proveedor de servicios, y nuestra interfaz serial era la 010.010, y vamos a decirle que este es IP NAT outside. Y listo. Esta es la configuración de NAT estático, ¿verdad? Y haciéndolo de uno a uno, ¿verdad? Diciendo esta IP
privada es esta IP pública, punto. ¿Ok? Hay que ser cuidadosos con eso porque hay que entenderlo bien, ¿verdad? Eso es todo. El show command que vamos a ver es el show IP NAT translations. Vean que tenemos todo vacío al parecer, pero tenemos que el inside global es la IP pública y la inside local es la IP privada. Ahora, ¿por qué salen aquí? Bueno, porque estamos haciéndolo manual. Le estamos diciendo al router de antemano, si recibe un paquete que vaya hacia internet proveniente de esta IP 1010, la IP pública de esta IP 1010 será esta y la de 2010 será esta otra. Entonces permita el tráfico sin problemas. Ahora, ¿cómo se vería eso? Vamos al host 1010 y vamos a hacer un ping. Vamos a hacer un ping a esta misma IP 8888 que está en el loopback en el router de pro de servicio. Y como pueden ver, ahora tenemos comunicación sin problema. Y si hacemos a la 444 también tendremos respuesta a ambos. Y si nosotros hacemos nuevamente el comando show IP NAT translations, vean que ahora tenemos más output acá. Vean que tenemos algo muy interesante, el 2 puntos. El 2 puntos denota el número de puerto. Ahora, este número de puerto que utiliza Packet Tracer no son del todo fidedignos, ¿verdad? Porque esto es una simulación de lo que haría un router real. En condiciones reales, el puerto donde, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos con un servidor web, por ejemplo, digamos que aquí hay en internet, hay un servidor web, ¿verdad? Entonces una página web, www, sabemos que el puerto 80 es el HTTP sin cifrar, o sea, HTTP sin seguridad, y el 443 es HTTPS, ¿verdad? Eso es el puerto web cifrado, o sea, seguro. Entonces, cuando nosotros desde una computadora generamos una conexión a la página web, lo que estamos haciendo es yendo a una IP, qué sé yo, 150.15 con un número de puerto 80, ¿verdad? Y nuestra source address, digamos que sea 192.168.15.22, y tenemos que definir un puerto de fuente, ¿verdad? Porque cada conexión tiene que generarse una conexión de puerto a puerto. Ahora, los puertos que no son específicos, ¿verdad? Como 80 para HTTP, 443 para HTTPS, 25 para SMTP, 21 para FTP, no. Me confundí los puertos, pero bueno, en ese caso son puertos específicos que están denotados por un estándar. Pero cuando nosotros generamos una conexión hacia un destino remoto, el puerto de source, el source port, no va a ser uno de esos, sino que va a ser uno aleatorio. Bueno, no es tan aleatorio, es uno de un rango que está determinado para ser un source port. Entonces, esos source ports son de un rango y que se llaman ephemeral ports. Si ustedes lo buscan, se llaman ephemeral ports. Estoy buscando y con el último update, entonces estos ephemeral ports son desde el 49.152 hasta el 65.535. Entonces tenemos bastante ahí para utilizar cuando ustedes vayan a configurar algún dispositivo real y vean los puertos de NAT, ¿verdad? Cuando se genera una conexión, van a ver que todos los puertos serán superiores a 49.152 y tal vez probablemente se encuentren dentro de los puertos en el IP NAT translation mismo, y siempre van a ser menores a 65.535. Entonces es importante saber, por ejemplo, cómo es posible que el puerto, digamos, de destino sea 80, es específico, es web, ¿verdad? Y que el puerto de source sea 50.555, por ejemplo. Ya saben por qué. Porque
representan un grupo, un rango específico que se utiliza como source ports, que se llaman ephemeral ports, que es un rango definido por estándar, pero que la computadora asigna al azar cuando genera una nueva conexión, ¿verdad? Y cada conexión genera un puerto nuevo, ¿verdad? Tienes decenas de miles de puertos, ¿verdad? Tienes más de 15, bueno, tienes aproximadamente 15.000 y resto de puertos disponibles, y lo importante es que cada conexión, ¿verdad? Tiene un tiempo, se expira, ¿verdad? Entonces tengo una conexión que se mantiene ¿verdad? Se mantiene establecida por cierta cantidad de tiempo, se cae porque la conexión se terminó, se interrumpió, lo que sea, y ese puerto que se libera se puede reutilizar en la siguiente conexión, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una cantidad altísima de puertos disponibles para conexiones remotas. Bueno, esa era una salvedad que quería hacer para mencionar, por ejemplo, los números de puertos acá. Vamos a ver que con el tiempo van a ir desapareciendo, vean que ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque el translation se mantiene activo mientras la conexión está activa. Como el ping se hizo, se ejecutó y se terminó, ya no hay necesidad de tener el translation ahí, entonces se limpia y se liberan las conexiones, ¿verdad? Aparte que, ustedes saben, todo proceso en un router consume recursos, consume memoria, consume CPU. Entonces estos procesos están determinados porque si el puerto se mantiene o la conexión se mantiene establecida por X cantidad de tiempo y se termina, tiene que liberarse el recurso para que después se puedan procesar más requests, ¿verdad? Se puedan liberar recursos de memoria CPU para otros procesos del router. De nuevo, vamos a hacer un ping, por ejemplo, a la 8888. Estoy en el otro host, en el 2010. Vamos a ver, usualmente el primer ping siempre falla, después tenemos respuesta sin problema y hacemos al 4444. Perdón, no, control C al 4+84. Y ahí tenemos respuesta. Y podemos ver acá que si hacemos show IP NAT translations, vamos a ver que tenemos más entradas. Y vean que dice protocolo detectado ICMP, ¿verdad? Si fuese, por ejemplo, una conexión servidor web, aquí aparecería 80 si fuese HTTP no cifrado y 443 si fuese cifrado, ¿verdad? Entonces esto es NAT estático, ¿verdad? Punto, listo, se acabó. De igual manera vamos a ver si, como les decía, lo de NAT es una carretera de dos vías, ¿verdad? Tenemos que la IP privada 192.168.10 tiene como pública la 190.115.115.98. Entonces, ¿qué pasa si hacemos ping a la 115.98 desde la ISP router? ¿Verdad? Dice, ok, ¿cómo se ocurrió eso? Así es como funciona el tráfico de regreso, ¿verdad? Porque hay tráfico de salida y usualmente hay un tráfico de regreso. Entonces podemos hacer un ping acá. Y tenemos respuesta, claramente, porque el NAT es una carretera de dos vías. Y aquí vemos cuál fue la conexión, porque ya las demás se habían limpiado. Pues vean que lo único que queda es del puerto o de la IP 98. Y eventualmente estas conexiones se van a ir limpiando, liberando recursos disponibles, ¿verdad? No que le haga falta mucho, porque aquí en Packet Trace está empezando del puerto 1, que no debería, ¿verdad? Pero en la vida real sabemos que empezaría en 49.152 y de ahí hasta 65.535. Entonces tenemos ahí bastantes puertos con los cuales hacer traducciones y jugar. Entonces, esto sería la configuración de Static NAT. Vemos que es una conexión 1 a 1, ¿verdad? Como les decía anteriormente, también podríamos hacer una conexión, un NAT específico, pero no 1 a 1 en IP, sino con el puerto. Pues digamos que tenemos tenemos IPs limitadas, ¿verdad? Tenemos la 98 y la 99. Sin embargo, en nuestra red interna tenemos varios servidores. Tenemos 4 servidores, por ejemplo. Tenemos uno que es web, o sea que es puerto 80. Tenemos uno que es de SMTP, entonces es puerto 25. Tenemos un TFTP, es puerto 69. Y tenemos un FTP.
que si mal no recuerdo era 21. Ese fue el que me enredé ahorita. Ya les confirmo. Entonces tenemos varios servidores, ¿verdad? Pero tenemos solamente dos IPs públicas. ¿Qué pasa? Yo podría decir, mira, en vez de hacer una traducción uno a uno de IPs, voy a hacer una traducción de puertos. Entonces, cada vez que una solicitud a la 98, a la IP pública 98, llega en el puerto 80, yo voy a decirle, vaya a este servidor en el puerto 80. Y cuando llegue en el puerto 25, vaya a este otro servidor en el puerto 25. E igual con 99. Ese era el ejemplo que quería darles. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Por ejemplo, vamos a ir al router, ¿verdad? No tengo servidor web ni nada de eso aquí, pero voy a mostrarles cómo se vería la configuración. O sea, show run, section IPNAT. Vean que tenemos IPNAT source static, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la primera parte, IPNAT source, perdón, IPNAT insight source, y vean que yo puedo decir static y después decir TCP o UDP. Entonces yo digo TCP, yo digo ¿cuál es la IP? Bueno, la IP va a ser la misma, la 1010. ¿Y cuál va a ser la IP pública? Bueno, hay que definir el puerto. Yo digo, mira, puerto 80, puerto web. Y luego me va a preguntar cuál es la IP, la inside global. Bueno, yo le digo, esta es la IP pública. Y me va a preguntar nuevamente el puerto. Yo le pongo el puerto. Y digamos que podría ser también con el puerto 25. Entonces estoy haciendo literalmente que cuando una conexión en el puerto 80 o en el puerto 25 llega en IP pública, vaya, perdón, esto puede ser otro servidor. Entonces voy a poner aquí que sea la 2010, por ejemplo. Y voy a poner que esta no. Voy a poner que esta no. Vamos a ver, show run section IPNAT. Ahí está. Entonces vean cómo cuando yo recibo una conexión en puerto 80 a la IP pública 98, voy a enviarlo a otra, a una IP pública en el puerto, una IP privada en el puerto 80. Es un servidor web que tenemos en nuestra red interna que la hemos mapeado al puerto específico 80 en una IP pública para que desde afuera puedan acceder a nuestra página web. Y también en la misma IP pública, pero en el puerto 25 es el puerto de correo, la estoy reenviando a otra IP distinta. Entonces vean cómo estoy jugando. Aunque tengo solamente una IP, estoy pudiendo acceder a dos servicios que están en dispositivos, en servidores diferentes. Entonces con esto podemos hacer extender el alcance de nuestras limitadas IPs públicas, ¿verdad? Entonces es una manera de hacerlo, de hacer el NAT estático. Como les decía, esto es una de las cosas por las cuales uno utilizaría el NAT estático para hacer ese tipo de mapeo de puertos de IP pública a los servidores internos de la compañía. Bueno, con esto quiero cerrar, ¿verdad?, la primera parte, que es NAT estático, ¿verdad? Ya lo vamos a dejar ahí. Ya vimos varios ejemplos. Perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a el NAT dinámico. El NAT dinámico, en el NAT dinámico es donde vamos a utilizar ese keyword que vimos anteriormente que decía pool. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a ver NAT dinámico. Aquí está. Yo tengo archivos de packet tracer distintos, porque si no me tocaría ir y volverme y borrar configuraciones que tal vez resulten packet tracer no actuando de manera correcta. Entonces bueno, ustedes saben cómo es packet tracer, entonces prefiero tener uno por separado. Aquí tengo es la misma topología, dice NAT dynamic. Seré que no salve. Bueno, como pueden ver, es la misma topología, todo es lo mismo. De hecho, solamente hice la topología y luego salvé con diferentes nombres. Vean que la IP pública en teoría sigue siendo la 115.97. Seguimos teniendo 98.99 disponible. Vean que tengo todo igual. Tengo un IP route para el service provider, ¿verdad?, que es lo que yo estoy metiendo al proceso OSPF haciendo Default Information Origin. Y eso es como las PCs intentan salir a través de internet, ¿verdad?, pero tienen que pasar primero por NAT, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo funciona el pool.
el NAT dinámico, que es donde utilizamos el pool. Entonces, básicamente en NAT dinámico vamos a tener, de nuevo, tenemos 98 y 99 disponibles. Entonces nosotros vamos a crear un grupito de dos direcciones públicas que vamos a asignar dinámicamente a la PC de origen o de IP privada que necesite utilizarlas. Entonces, si la PC1 necesita salir a internet, va a tomar la primera IP que esté disponible, digamos que 98, y la va a utilizar hasta que ya no la necesite. Luego la PC2 va a llegar y también va a decir, mira, ¿cuál IP del pool está disponible? Ah, bueno, ahora la 99. Y cuando deje de utilizarla, la libera. Cuando llega la PC3 de nuevo, dice, ¿cuál IP está disponible? Ah, bueno, otra vez la 98. Entonces ya la PC3 tiene acceso a internet. Ahora, si tenemos dos IPs, por ejemplo, en este caso, y tenemos 3, 4, 5, 6 computadoras que están intentando salir a internet, pues vamos a tener, obviamente, porque esto es básicamente un NAT estático híbrido con dinámico, por decirlo de alguna manera. Entonces es estático porque tengo las dos mismas IPs y estoy utilizando nuevamente la IP de manera reservada cada vez que se ocupe. Entonces, por lo menos durante la conversación, ese NAT es estático. Cuando se libere la conexión, ya esa IP se libera y se puede utilizar nuevamente. Pero si tenemos dos IPs públicas, por ejemplo, disponibles y dos computadoras las tienen utilizadas, pues ya las subsecuentes no van a poder salir a internet. Entonces ahí hay una pequeña desventaja en lo del pool, que es que siempre hay que tener, bueno, hay que tener un pool de direcciones suficientemente grande para que las PCs puedan tener tengan el chance de poder conectarse a internet, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la configuración, porque ya todos sabemos que hace NAT. Sabemos que traduce direcciones de privadas a públicas. Ahora, la manera en que lo hacemos difiere un poquito una de otras, ¿verdad? Entonces este método es un poquito distinto. Vamos a empezar por definir nuestro pool de direcciones públicas. Entonces vamos a decir IPNAT, vamos a decir pool, y nos va a pedir que pongamos un nombre. Bueno, vamos a poner voy a poner, ¿qué le pongo? Voy a ponerle public IP. Después me dice que ponga la primera o donde empiezan las IPs públicas, ¿verdad? Entonces serían la 190, 115, 115.98. Y luego que ponga la última, ¿verdad? Que sería la 99. Perfecto. Y después me dice que especifique la máscara de subred. Ustedes recuerdan, nuestra conexión hacia el pro de servicios era /28, por lo tanto es una máscara 240. Entonces le digo 255, 255, 255, 240. Perfecto. Ya con esto, definí cuál es mi rango de direcciones disponibles. Entonces yo sé que tengo dos direcciones públicas que puedo utilizar de manera dinámica, ¿verdad? Dentro de este pool de direcciones. Lo segundo que voy a hacer es definir cuál o cuáles PCs o subredes voy a permitir salir a internet. Vean que como ya no es estático, ya no estoy diciendo una IP, sino que puedo dar rangos de direcciones. Y como les he dicho antes, y como podrán sospechar, la manera en que vamos a permitir rangos de direcciones va a ser con un access list. Y esto es muy interesante. Ya van a ver. Entonces vamos y a mí me gustan las access list nombradas, entonces voy a hacer IP access list estándar, porque solo ocupamos definir el source address, no me importa tanto el destination ni el puerto ni nada. Entonces voy a definirlo como estándar porque me permite definir cuáles subredes de manera sencilla voy a permitir. Entonces access list standard, y le voy a poner LAN_NAT, ¿verdad? Básicamente diciéndole, esas son las redes LAN que van a utilizar NAT. Entonces vamos a utilizar el keyword permit y voy a decir que
la red 192.168.10.0 y con el wildcard 000.255. Quiero que, si tienen que pausar el video, pausenlo y reflexionen un segundo y se expliquen por qué utilizo esto así, ¿verdad? Para que se acuerdan de cuando vimos access list, ¿ok? Paren el video ya. Me imagino que ya lo arreglaron porque ya le dieron play otra vez. Bueno, si recuerdan del video de access list, cuando yo defino un 0, es que yo le estoy diciendo al proceso de router que haga coincidir el primer octeto. O sea, este primer octeto que sea 192, que el segundo octeto sea 168, que el tercero sea 10 y que el último sea lo que sea, porque le pongo que ignore los bits, ¿verdad? Ahora, yo podría hacer, por ejemplo, podría hacerlo así, 255, 255, y prácticamente yo pondría esto así, 0.0, y así cubriría, perdón, 255, y de esa manera yo cubriría inmediatamente toda la red de 192, 168, lo que sea, pero quiero ser específico, entonces lo voy a hacer de esta manera, y voy a hacerlo para la red 10, para la 20 y para la 30, porque tengo mis hosts en esas tres redes distintas, ¿verdad? Y como ustedes saben, como esta access list solo va a permitir lo que yo quiero, no voy a poner nada al final, porque obviamente, si recuerdan, al final hay un deny implícito, ¿verdad? Entonces, si cualquier otro dispositivo de la red intenta salir a internet, va a llegar a este access list, va a ver el primer entry o el primer ace, dice, mira, no soy de la 10, no soy de la 20 y no soy de la 30, o sea, no puedo salir a internet, y el paquete o el intento se cae, ¿verdad? Se bloquea. Perfecto. Ahora, ya que definí el pool de direcciones y definí quiénes son las redes que van a salir a internet, voy a configurar la línea de NAT, porque es una línea. Se va a ver un poquito largo el comando, pero no hay problema. Entonces vamos a hacer IPNAT y vean que lo primero que me va a salir es, ¿qué cosa? Inside, ¿verdad? Inside. Voy a hacer un translation de la red interna a la red externa. Entonces, IPNAT inside. Luego me dice el source. Ok, voy a definir el source. ¿Quién es el source? Puedo poner una lista, o sea, un access list o una static entry. En este caso es un access list y el access list name es langnat. Langnat, ¿verdad? Perfecto. Y después de poner langnat, vamos a ver el siguiente keyword. Dice interface o pool. Bueno, yo configuré un pool de direcciones porque tengo dos disponibles, entonces voy a elegir pool. ¿Y cómo le pusimos a nuestro pool de direcciones? Vamos a volver para atrás y le pusimos public IP, ¿verdad? Ese fue el nombre que le pusimos a nuestro pool de direcciones. Por lo tanto, vamos a ponerlo después del keyword pool, porque ahí nos dice ponga el nombre del pool. Le pongo el nombre del pool y después de eso vean que tenemos el keyword overload. Pero overload es para hacer path. Entonces, si queremos hacer NAT dynamic en rigor, ¿verdad? Utilizando solamente las IP disponibles, lo vamos a dejar así. Perfecto. Listo. Ya tenemos NAT configurado utilizando un pool de direcciones, o sea, estamos haciendo dynamic NAT. Como pueden ver acá, tenemos IPNAT pool public, ponemos las dos IPs disponibles con la máscara y tenemos el IPNAT inside source list langnat, ¿verdad? Que es la que definimos acá. Y luego hacemos pool public IP. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir nuevamente nuestras interfaces NAT inside y NAT outside. Vamos a, igual que antes, si vamos a ver la topología, vemos que estas dos redes de acá, o las dos interfaces del router, la gigabit 000 y la 001, conectan a una red LAN interna. Por lo tanto, ambas interfaces serán las inside. Entonces, interface gigabit ethernet 000, IP NAT inside, y la 001 como IP NAT inside. Luego tenemos nuestra interfaz o interface 0, 0, 1, 0. Pueden ver esta de acá, que como ahí están las IPs públicas, este será nuestro IP NAT
outside. Y ya estamos, ya configuramos eso. Entonces vamos a ver aquí rápidamente, hacemos un hacer show access list por el nombre. Vean que no tenemos hits todavía, pero ahí está el access list. Y hacemos show IP NAT translations. No tenemos ningún translation todavía, pero los tendremos. Si vamos a la PC 1010 y hacemos un ping nuevamente hacia cualquiera de las loopback que tenemos configurados en el ISP router, aquí tenemos 8.8.8.8. vamos al primer ping, usualmente falla haciendo su proceso de ARP y demás, y luego tenemos respuesta de la IP8 y hacemos también al 4444. tenemos respuesta nuevamente. Si vamos al router que hace NAT y hacemos show access list, vean que tenemos matches acá, ¿verdad? Tenemos matches acá. Sí, porque hicimos 2 pings de la PC10 y ahí se nota cuando estamos haciendo el uso de una ACL para permitir tráfico, ¿verdad? Y si hacemos un show IP NAT translations, vamos a ver que tenemos la IP 98 en uso en este momento por la IP 10 y en diferentes puertos, ¿verdad? Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, un pin extendido aquí, vamos a asegurarnos que la IP, la 98, no sea liberada, ¿verdad? Entonces va a estar siempre en uso. Vean que la 98 cada vez más tiene vean que aquí va por 18, cada vez tiene más entradas en el output de el IP NAT translations, porque se es un ping constante, ¿verdad? Entonces, conforme se va cerrando una de las sesiones de ICMP, se van abriendo más, porque tengo un ping constante, ¿verdad? Hacia ese IP. Ahora, voy a ir a la PC20, a la 2010, y también voy a hacer ping a 4444. Vamos a ver. Él tiene que lo mismo, hacer su proceso de ARP y demás. Y hacemos show IP NAT translation. Vamos a ver que ahora todavía no. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Ay, qué raro. No está contestando. Vamos a ver si fue que no le puse algo en aquí. 21, 2010. Eso está interesante. ¿Será que no puse? Vamos un segundo. Con hacer 8888. 8888. Timeout. Y request timeout. Ok. ¿Qué habrá sido? Vamos a ver. ¿Qué será? Creo que no verifiqué eso antes. A ver. Show access list. Bueno, ya lo tenía por aquí. Bueno, en teoría sí hay respuesta por acá. O sea, sí se permite. Entonces tiene que ser algo por acá que probablemente estoy bloqueando sin querer cuando hice mi access list del proveedor de servicio, por estar jugando proveedor de servicio. Vamos a ver. Show run. A ver qué hice acá. Vamos a ver, voy a poner acá config team. Esto se queda así. Eso estaba bien en teoría. Y voy a poner al final un deny any. Y vamos a ver si es que estoy bloqueando el tráfico con esta access list. Show access list. Aquí tengo un montón de matches, ¿verdad? Vamos a ver si yo hago ping desde la 2010. Y si empiezo a tener matches en este access list donde estoy denegando. No, no es ahí. Qué interesante. Parece que el tráfico se está quedando, control C, en otro lado.
Tracer 8888. Estoy llegando al 23. Oh, ok. 15. Y después 23, 10. Este es 23. Es el virtual switch acá. Enable. Vamos a ver. Show standby. Tengo active routers loco. Ok. ¿Por qué este? Oh, parece que tengo un problema con el interface VLAN 20 show run. O al menos con HSRP en la VLAN 20. Ajá. 23. Y si voy acá, ¿qué tengo por aquí? Show run. Interface VLAN. Sí, esto debería ser el show standby brief para lo más sencillo. Yo debería en la VLAN 20 ser el active. No entiendo por qué no soy el active. Muy interesante. Puede ser alguna tontera que no debería, porque esto no estaba sucediendo. Esto yo lo revisé antes de hacer la práctica. Bueno, voy a poner pausa al video un segundo y voy a revisar por qué está pasando eso para seguir con el ejemplo que les quería dar. Ya vuelvo. Ok, ya regresé. Perfecto. Bueno, lo que me di cuenta es que parece que, o parece no, cuando configuré OSPF en los multilayer switch, vamos a mostrarlo más fácil, ¿verdad? Enable show run, ¿verdad? Aquí donde configuré OSPF, pues resulta que yo estas tres las había puesto en un área diferente. Estaban en área 2. Probablemente en algún momento en vez de poner área 0 puse área 2, y cuando yo hice estos archivos, yo configuré todo, dejé la red funcionando y luego salvé diferentes copias del archivo para los ejemplos. Entonces tenía todos archivos mal. Entonces lo que hice fue meterme a todos los archivos de Packet Tracer, cambié el área que fuera 0 en todos, ¿verdad? Cuando uno tiene diferentes áreas, tiene tiene configuraciones adicionales y demás, pero bueno, arreglé para que todo estuviera en área 0, cerré los archivos, volví a abrir y pues como era de esperar, ya tengo NAT funcionando nuevamente con la misma configuración que teníamos antes, ¿verdad? Voy a repasarla. Estoy en el router NAT. Vean que primero el access list que está asignado al pool funciona. Vean que tengo matches en la red 192.168.10.0 y la 20.0, que tiene 188 y 208. Efectivamente, ambas IPs están siendo capaces de conectarse con la loopback 8888 que está configurada en el ISP router utilizando el pool de NAT. Y lo más interesante, si pueden ver, es que si hago un show IP NAT translations, vean que inside global tengo varias en 98 y algunas en 99. ¿Qué pasa? Tengo un ping infinito en ambas PCs en este momento. Recuerden que el pool de direcciones es de 2 IPs. ¿Qué pasa si yo intento hacer ping ahora desde una tercer PC? Bueno, resulta que no vamos a ser capaces de llegar al otro lado, llegar a internet utilizando una de las direcciones públicas. Request timeout, request timeout, y vamos a tener constantes request timeout, porque al momento que el proceso del router intenta hacer show run para ver la configuración de NAT, si recuerdan, tenemos primero el access list que nos dice cuáles redes se permiten o vamos a permitir a través de nuestra conexión NAT. Entonces, cuando el tráfico ingresa a través de alguna de las interfaces de la red, que es la inside, como tenemos el IP NAT inside la interfaz, lo primero que hace el router es decir, mira, voy a revisar si el tráfico que está generándose o que estoy teniendo en este momento es de una red
permitida, lo cual sí es. Vean, acá está, ¿verdad? La 30 está permitida, pero al momento de hacer IPNAT Source Insight List, revisa LANNAT, está disponible, pero cuando va al pool, al Public IP Pool, solo tengo 2 direcciones. Entonces ya la tercera computadora no va a ser capaz de conectarse a internet o tener su conexión a cualquier servicio en la nube, ¿verdad? Porque la PC1 y la PC2 en este momento están acaparando la IP porque están haciendo un ping, ¿verdad? O están conectadas a alguna página de internet y demás, ¿verdad? Y recuerden, esto es Dynamic NAT, en donde tengo un pool de direcciones que puede ser 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, las que estemos pagando. Y dinámicamente se asigna una IP a la PC que la necesite. Entonces, en el momento que yo, por ejemplo, libere esta IP, ¿verdad? Eventualmente las conexiones se liberan entre la 1010 y la IP pública y nuestra PC 3010 será capaz de tener conectividad hacia el exterior. Ahora, todavía hay sesiones abiertas de la computadora 1010, ¿verdad? Hacemos un show IP NAT translation. Vea que del 98 que tenía la 1010 todavía hay muchas sesiones abiertas hasta aquí. Cuando todas estas sesiones cierren, solamente en ese momento, cuando esas sesiones todas se cierren, vamos a hacer aquí include.115.98. Vamos a ver. Ah, mira, no me permite hacer filtro en este output. No, no me deja. Bueno, entonces solamente hasta que estas de 98 se expiren, que ya quedan menos, vea que ya quedan 5. Vamos a hacer una más y ya probablemente no haya. Ya no hay de 99. Entonces ya nuestra PC3 va a empezar a tener ping successful, ¿verdad? Aquí tengo successful pings. Y si yo reviso el IPNAT translations nuevamente, ahora vamos a ver que la 98 tiene como inside local la 3010, ¿verdad? Entonces esto es Dynamic NAT. Estamos o creamos un pool de direcciones disponibles que hemos adquirido del proveedor de servicios, ¿verdad? Estamos pagando por 2, 3, 5 IPs públicas y las asignamos dinámicamente al host que las necesite. No es una relación uno a uno, o sea, no debo tener una IP pública por cada host, ¿verdad? Pero sí tenemos conexiones limitadas, ¿verdad? Esto es mucho más sencillo de administrar, por ejemplo, que tener, qué sé yo, Static NAT, ¿verdad? Para tener una conexión uno a uno de 10 hosts internos a 10 IPs públicas, ¿verdad? En ese caso podremos tener un pool de direcciones que sean 5, por ejemplo. Y como yo sé que de los 10 usuarios, los 10 no siempre están en internet, pues pago menos IPs públicas, hago un pool y configuro Dynamic NAT para que cuando uno de los hosts realmente necesite conectarse a internet, una de esas direcciones públicas que están en el pool sea asignada a la PC y este usuario pueda conectarse a internet, ¿verdad? Perfecto. Y por último, vamos a pasar a vamos a pasar a el último método de conexión a internet, que es el NAT Overflow, o más conocido como PAT, que significa Port Address Translation. Esto no lo voy a abrir porque tengo la configuración hecha. Voy a abrirlo acá. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que, número uno, no necesitamos un pool de direcciones, pero podríamos tenerlo. O sea, podríamos tener un pool de direcciones perfectamente, pero podríamos utilizar únicamente una dirección pública, por ejemplo. Y nosotros vamos a explotar, por decirlo de alguna manera, la IP pública que tenemos. O sea, no vamos a hacer una traducción uno a uno, sino que vamos a hacer una traducción de 1 a un montón. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la réplica acerca de este punto. Vamos a ver, voy a abrir esta. ¿Esta es la correcta? Sí. Entonces, nuevamente voy a revisar aquí que efectivamente yo tenga todo bien por acá. Show run.
No, este no lo cambié. Vean qué curioso. Este es el que tengo que hacer el cambio. Ven, cuando les digo, lo puse en área 2 cuando debería estar todo en área 0. Confirmé. Ok, voy a... Este es el de punto 2, entonces voy a corregir eso. De hecho, aquí tenía unos comandos listos para pegar. End. Reload. Y por acá probablemente me pasó lo mismo. Este no lo corregí. Do show run. Ahí está. Sí, está por corregir. Router o SPF1. Y vamos a cambiarlo para que todo esté en área 0, como debe ser en este ejemplo. Reload nuevamente. Perfecto. Entonces, mientras esos dos switches reinician, porque realmente no los necesito para más que dar conectividad en este momento, voy a ir al router que va a ser NAT. Nuevamente aquí no tengo absolutamente nada configurado de NAT hasta que lo vaya a hacer. Lo primero que vamos a hacer es definir nuevamente un access list, que es lo más versátil a la hora de permitir redes para un NAT. Entonces voy a utilizar la misma access list que utilicé antes. Vean que dice access list standard LAN NAT y permití las 3 redes LAN que yo tengo en mi topología. Después vamos a configurar las interfaces inside y outside, que son 2 inside y una outside. Aquí la gigabit 000 y 001 como inside, la 010 serial como outside. Y ahora viene la configuración de NAT, que es más sencilla, pero van a ver que es bastante poderosa. Vamos a ver, IP NAT, vamos a decir inside source. No, perdón, es que estoy todavía dentro de la interfaz, perdón. IP NAT inside y le digo source. ¿Quién va a ser el source? Va a ser una access list, y esa access list es la LAN NAT, ¿verdad? Luego le voy a decir, no voy a usar un pool porque ya no tengo una cantidad de direcciones restringida, ¿verdad? No tengo 2, 3 restringidas, tengo una interfaz que voy a utilizar. Y esa interfaz que voy a utilizar la voy a reventar. Básicamente la voy a usar a su máxima capacidad. Va a decir interface, y voy a decir que sea la serial donde tengo mi conexión al proveedor de servicios. Si yo hago esto, así como está, voy a habilitar una traducción 1 a 1 para la primera IP que intente conectarse a internet, ¿verdad? Entonces la primera IP de cualquier segmento de red de los que están permitidos, que si yo pongo el comando así como está, se conecta a internet, va a funcionar, pero los demás no, porque esto básicamente es un dynamic NAT también, pero con una IP disponible solamente. Ahora, aquí viene el keyword que les decía, que es overload, y ahí se acaba. ¿Qué pasa con overload? Vamos a ver lo siguiente, y vamos a verlo con ejemplos. Vean lo siguiente, vamos a ver. Voy a hacer un ping eterno desde aquí, ¿verdad? Ping 8888, perdón, un menos al principio. Ahí empieza a tener respuesta, ¿verdad? El primero funciona o falla a veces, pero lo importante es que los siguientes funcionen. Ping menos T 8888. Y a este último también le voy a hacer ping menos T 8888. Entonces, vamos a empezar a ver que aquí tengo respuesta. Ya tengo pings seguidos con respuesta. Aquí también. Y aquí ya vamos a empezar a tener con respuesta. Si reviso un router y hago un show access list y le digo LAN NAT, voy a ver que efectivamente todos los pings que están ingresando son permitidos a través de este access list. Y si yo hago un show IP NAT translations, vean que todas las conexiones son de la 115.97, o sea, la IP configurada en la interfaz serial 010, ¿verdad? Vamos a ver. Show IP interface, perdón. Show IP interface brief include 97.
vean que la serial 010 tiene la IP 97 y vean que todas las conexiones que es en donde está el Inside Global, ¿verdad? Todas son las 97. Y vean que aquí está la 2010, la 30 por acá y por aquí está la 1010. O sea, las tres PCs están utilizando la misma IP pública, pero vean que está utilizando absolutamente todos los puertos disponibles. Vean, Inside Local, puerto 1, puerto 2, puerto bla 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 bla, ¿verdad? Y vean el Inside Global, puerto 102.000, 102.000, perdón, no, aquí, hasta aquí, 1024, 1025, 1026, 1027, etcétera, etcétera. Entonces, con el comando overload en nuestro statement de NAT, lo que estamos diciendo es, mira, yo solamente tengo una IP pública, o sea, lastimosamente puedo pagar solo una, pero voy a darle conexión a tantos dispositivos se pueda. Entonces usted agarre su IP pública y convierta todas las conexiones privadas que sean posibles que usted reciba en sus Inside Interfaces y tradúzcalas a la IP pública y utilice todos sus puertos disponibles. Y así es como funciona NAT Overflow o PAT, de Port Address Translation. Por eso se llama Port Address Translation, porque estamos tomando una IP y sea la que sea la conexión que recibamos, vamos a asignarle un puerto de la IP pública para poder generar conexiones hacia internet, sea una página web, sea un servidor FTP, sea un servidor, por ejemplo un DNS, sea lo que sea. Y bueno, con estos tres ejemplos, ¿verdad? Con configuraciones similares, pero con comportamientos de la traducción bastante distintos, se podría decir. Digamos que el static y el dynamic son como los primos hermanos, de cierta manera, porque tenemos en el static tenemos traducciones uno a uno de IP a IP, o podemos hacerlo inclusive de puerto IP, de puerto TCP o UDP, ¿verdad? Y luego tenemos también el Dynamic Pool, ¿verdad? Donde tenemos una cantidad X de IPs disponibles que se van a ir asignando conforme se van necesitando. Ahora, el que es como el primo tercero o primo quinto de ellos sería el NAT Overflow o PAT, o el Port Address Translation, donde tomamos la limitante de lo estático, ¿verdad? Donde decimos solo tenemos una IP, una nada más, y la reventamos en el proceso, o sea, en su manera de utilizar, la explotamos a lo que más podemos, utilizando la cantidad de puertos que sean, que estén disponibles, ¿verdad? Porque también puede que antes de que se nos acaben los puertos, se nos acaben las conexiones posibles, muy probablemente el router va a tener insuficientes recursos de memoria y de procesador. Entonces, por lo menos, esa es una de las cosas que hay que considerar, ¿verdad? Con PAT, ¿verdad? La cantidad de tráfico que vayamos a tener y el ancho de banda, ¿verdad? No podemos tener 300 usuarios en, por ejemplo, esta interfaz serial, ¿verdad? Que es 1,54 megabits por segundo. Deberíamos considerar hablar con nuestro proveedor de servicios. Mira, yo quiero una fibra entre mi router y ustedes, y yo literalmente ahí tenemos un ancho de banda teóricamente infinito, ¿verdad? Ahí lo que nos provean, que sea 50, 100 megas de conexión por fibra. Pero bueno, esa es la idea, y la configuración la hicimos una a una. Vimos los ejemplos, vimos la funcionalidad, vimos cómo se comportaba, y pues creo que quedo yo bastante, por lo menos, satisfecho con el video del día de hoy. Si ustedes tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios, por favor. Si tienen si quieren, si tienen algún comentario de cosas que puedo mejorar, o que algo que tal vez no dije o que dije mal, también por favor dejen sus comentarios. Y de nuevo, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido informativo, espero que hayan aprendido algo, y será hasta la próxima. Muchas gracias.